Muy buenos días, bienvenidos al Ministerio Casa de Gobierno, Escuela de Adoración en Espíritu y en Verdad. Queremos bendecirlos y saludarlos. Nos alegra mucho poder contar con su apoyo, pero sobre todo nos gozamos mucho a partir de Dios de poder ser un medio o un canal o una fuente de bendición para su vida, para su ministerio. Dios está buscando tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y el propósito de esta escuela es poder descubrir en ti ese don tan maravilloso de la adoración, pero llevarte a descubrir ese llamado fabuloso que es la adoración. Bien, quiero en esta oportunidad hablar de un encuentro desde el ámbito de la adoración. Un encuentro desde el ámbito de la adoración. La adoración, como lo hemos venido enseñando ya en este programa número 7, como lo hemos venido enseñando, el Señor busca adoradores, ¿verdad? Y se requiere un adorador para que la adoración pueda ser elevada, pueda ser llevada al mismo corazón del Padre. Sin embargo, necesitamos entender que la adoración provoca un encuentro. El adorador necesita tener un encuentro con el Señor. Cuando un adorador se encuentra con el Señor, suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas maravillosas, hay milagros, hay sanidades. Cuando un adorador se encuentra con la presencia del Señor, aquí en la tierra van a ocurrir cosas sorprendentes, cosas grandes e inimaginables. Vamos a tomar como referencia el libro de Mateo, el capítulo 15. Vamos a ir del verso 22 en adelante para hablar acerca de el encuentro desde el ámbito de la adoración. Ahora, antes de empezar a citar la escritura, quiero dejar clara que todo adorador necesita desarrollarse o aprender a desarrollarse en dos campos o en dos ámbitos que son necesarios para el encuentro con Dios. Permítame repetir eso. Hay dos campos o dos ámbitos espirituales, diciéndolo así, que son necesarios para que haya un encuentro entre el adorador y Dios. Número uno, lógicamente, es la adoración. Un adorador sin adoración no va a tener un encuentro con Dios. No es posible un encuentro con Dios de un adorador sin adoración. Y número dos, tenemos la fe. La fe es lo único que nos permite estar cerca de Dios, ser agradados por Dios. La fe es lo único, lógicamente, que nos permite entender que es adoración. Muchas veces ministramos una adoración, una canción, muchas veces ministramos un sonido, ministramos en lenguas, pero ¿cómo sabes tú o qué puedes garantizar que eso ha llegado al corazón de Dios? Ahí es donde la fe funciona. Ahí es donde necesita el adorador la fe. Entonces los dos ámbitos o los dos campos necesarios para un encuentro del adorador es la adoración y la fe. Si quieres tomar nota, me gustaría que tomara nota de este apunte que quiero transmitir para su corazón. La adoración requiere de la fe. La adoración requiere de la fe. Pero la fe sin adoración es infructífera. Ahora bien, vemos Mateo 15 del verso 22 dice: Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero que miremos aquí algunos componentes de lo que sucede dentro de esta escena y cómo podemos tener un encuentro desde el ámbito de la adoración a través de estos dos campos o ambientes espirituales que estoy tratando de enseñar esta mañana o este día, que son la adoración y la fe.
En los primeros 4 versículos que leí, del verso 22 al verso 24 casi, te vas a dar cuenta que hay un clamor. Vamos, escriba conmigo la palabra clamor. No solamente hay un clamor, hay una súplica que tenemos aquí, una mujer. Una mujer, mi esposa hablaba en el programa anterior de la mujer samaritana, de los principios de la mujer samaritana, de cómo la mujer samaritana durante muchos años pensó, ella creyó que estaba haciendo la adoración correcta porque ella se enfocó más en el lugar y en el método que en la esencia de la adoración. Pero cuando miramos a esa mujer que compartía mi esposa en la semana anterior, vemos cómo Dios logró llevarla a una transición para revelarle la adoración. Yo quiero que marque una diferencia aquí. A la mujer de Samaria, y esto es asombroso, a la mujer de Samaria el Señor la llevó en un proceso para revelarle adoración. Es decir, el Señor usó un método de acercamiento, de amistad, de diálogo, de conversación, porque el Señor quería de alguna manera ganarse el corazón de aquella mujer. Aquí tenemos una mujer completamente diferente a la mujer de Samaria. Y es una mujer con la cual Jesús no quiere ni siquiera un acercamiento. Dese cuenta que aquí Jesús no quiere ni siquiera una conversación con ella. La palabra dice que cuando esta mujer vino en un clamor, vino en busca de un milagro, Jesús ni siquiera le responde una palabra. Ok, esta mujer viene a buscar a Jesús, pero Jesús le da la espalda, según leemos la Escritura. Y no solamente eso, sino que los 12 hombres de Jesús presionaban para que esta mujer fuera despedida. En el caso de la mujer de Samaria, Jesús fue a buscar a aquella mujer. Jesús intencionalmente entró a Sicar para encontrarse con esa mujer de Samaria, para revelarle el campo de la adoración verdadera desde el espíritu y desde la verdad. Aquí es diferente. Aquí tenemos una mujer que está enfocada en un clamor. No solamente es una mujer que viene y clama, sino que es una mujer que tiene una petición o lo que llamamos nosotros una oración. Mire por favor, desde dónde está espiritualmente operando esta mujer. Ella está frente al Señor, pero ella está operando desde la oración, desde el clamor y está operando desde la petición. Y la Escritura nos muestra que Jesús no le responde palabra alguna. Ok, ¿por qué razón podemos discernir por la palabra que Jesús no le responde a esta mujer? El clamor que ella está haciendo no es problema. La oración que ella está elevando no es un problema. No hay una falla en la petición de esta mujer. Pero sin embargo, vemos que el Señor no le responde. ¿Dónde estuvo el error o dónde estaba la falla de esta mujer que realmente necesitaba un milagro? El error que la palabra nos permite ver o la falla que esta mujer tiene frente a Jesús es que ella estaba gobernada por la desesperación y no por la fe ni por la adoración. Saben, muchas personas dentro y fuera de las iglesias, dentro y fuera de nuestros altares, pretenden tener un encuentro con Dios o un encuentro con el Señor Jesús simplemente viniendo con una petición. Lastimosamente, gran porcentaje del pueblo de Dios se acerca al Señor a través de una petición. Se acerca al Señor a través del vehículo de la oración, a través del campo de la oración, pero no quieren tener un encuentro con el Señor. No les interesa sino un milagro. No les interesa sino una respuesta. No les interesa sino que el Señor supla esa necesidad, provea en medio de esa circunstancia, o no les interesa más que el simple hecho de que Dios me escuche y Dios me saque de esta situación. Eso fue lo que pretende esta mujer. Esta mujer no está interesada en tener una relación íntima de amistad con Jesús. Esta mujer no está interesada en establecer un vínculo o una coinonía con Jesús. De hecho, esta mujer simplemente viene por un milagro y se va a ir con su milagro si lo lograra desarrollar. Sin embargo, vemos que eso no es un encuentro. A diferencia de la mujer de Samaria, con la que mi esposa pudo dar una
excelente enseñanza la semana pasada, la mujer de Samaria poco a poco quería tener un encuentro de conversación. Miren, si la mujer de Samaria no hubiese querido tener un encuentro con Jesús, en el momento en que sabe que es judío, simplemente se encierra en su habitación y no habla con él porque estaba prohibido. Sin embargo, ella se queda allí. Porque de una u otra manera, el espíritu y la esencia, la presencia de Jesús, comenzó a atraerla a esa revelación que el Señor le iba a entregar. En este caso es diferente. Esta mujer simplemente viene, como quien dice, rompió la puerta y entró. Sí, ni siquiera se atrevió a golpear la puerta. Golpeó la puerta y entró. Las próximas semanas vamos a estar enseñando acerca de la presencia de Dios. Cómo poder entender adoración, adorador, presencia y gloria de Dios. Porque muchos adoradores no respetan la presencia de Dios. Muchos adoradores no conocen la presencia de Dios. Esta mujer está delante de la presencia, pero no sabe ingresar a la presencia. Nosotros a través de esta escuela les vamos a enseñar cómo entrar a la presencia de Dios. ¿Cuáles son los pasos para entrar a la presencia de Dios según la palabra nos permite verlo? Esta mujer simplemente quería un milagro. Entró, rompió la puerta, no quería nada más. Está delante de la presencia, pero no le importa esa presencia. No honra esa presencia, no valora esa presencia. Y a veces nos preguntamos, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres que buscan al Señor en adoración o que pretenden llegar donde el Señor simplemente vienen, se paran en un altar, expresan 2, 3, 4 canciones y vuelven y salen como si no hubiera pasado nada? Ni siquiera se dan cuenta si la presencia fue agradada, ni siquiera se dan cuenta si la presencia fue bendecida, ni siquiera se dan cuenta si la presencia estuvo a gusto. En la enseñanza anterior mi esposa daba un apunte importante cuando decía que muchas veces nos preocupamos porque le guste a los demás, pero nunca le preguntamos al Señor si a ti te agrada. Ok, esta mujer está en ese nivel, no quiere sino una respuesta, está en el nivel de la oración, del clamor. Dice, le clamaba diciendo, pero en ningún momento esta mujer entra al lugar de la presencia donde va a provocar su milagro. Cuando una persona está bajo la desesperación, cuando una persona está bajo la influencia del afán, bajo la influencia de la ansiedad por causa de un milagro, lo que va a recibir del Señor es una exhortación. Miremos lo que dice Marcos 4, Marcos capítulo 4, sin salirnos de Mateo capítulo 15 donde estamos. Marcos capítulo 4 en su Biblia, por favor, y en sus apuntes. Marcos capítulo 4, mira lo que dice el verso 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrantados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Note que aquí ellos reciben una exhortación porque ellos están en el campo de la desesperación. Cuando esta mujer viene, la cananea viene en busca de Jesús con una oración, con una petición, con un clamor, Jesús no le presta atención y lo que esta mujer recibe de alguna manera es una exhortación, de alguna manera lo que recibe es un desagravio porque no está en el campo de la paz, no está en el campo de la fe, sino que está en el campo de la desesperación. Toda persona, todo adorador, todo hombre o mujer de Dios que pretenda entrar a la presencia de Dios para adorarlo, no puede entrar en desesperación. Tú no puedes adorar desesperado, tú no puedes adorar angustiado,
Tú no puedes simplemente pararte en la presencia del Señor y tratar de exponer unas cantidades de canciones, tonos, sonidos, lenguas o diversos moveres que tiene la adoración en un ambiente de desesperación, en un ambiente de angustia, porque no vas a encontrar una respuesta, y no vas a encontrar una respuesta porque no vas a tener un encuentro con Dios, perdón. Entonces muchas personas se pueden preguntar, pero ¿por qué mi adoración no tiene resultado? Cuando tú miras en la palabra de Dios, te das cuenta de principio a fin de la escritura que todo lo que era adoración provocaba grandes acontecimientos. Cuando Noé levanta ese sentido de adoración después del diluvio, el Señor habla y hace un pacto con Noé. Cuando Abraham adoró al Señor, tuvo una respuesta en el capítulo 17, tuvo una respuesta en el capítulo 18 con el Señor. Cuando Abraham entrega en sacrificio como adoración a su hijo Isaac, tuvo una gran respuesta de provisión de parte de Dios. Tú de pronto dices, pero ¿por qué yo adoro y no tengo una respuesta? ¿Pero por qué yo adoro y no encuentro como una reacción de parte de Dios? Bueno, te estamos enseñando en esta mañana, esperamos que lo tomes en tu corazón, que es posible porque estás adorando, pero desde el campo de la desesperación. O simplemente estás pretendiendo entrar a la presencia como entró esta mujer, en un campo donde Él no va a tener una respuesta para ti. ¿Qué quería Jesús con esta mujer? Él quería dos cosas. Jesús quería hacerle el milagro a esta mujer, pero Jesús le estaba enseñando. Con ese espaldazo que le dio y con esa actitud que tuvo, Jesús no la estaba golpeando. Jesús no la estaba maltratando, porque el Señor no es así. Él es bueno, Él es compasivo y Él es misericordioso. Lo que Jesús estaba haciendo, teniendo en cuenta que esta mujer era cananea, lo que Jesús estaba haciendo era enseñándole a esta mujer que debía adorarlo y que debía tener fe. Que debía tener primero un encuentro con la persona, es decir, con Jesús, y no simplemente un derecho de petición. Esta mujer vino con un derecho de petición, pero no vino con el deseo de conocer a la persona. Dios no está más interesado en que tú le cantes. Dios no está más interesado en que tú le adores. Dios está interesado en que tú le conozcas, en que tengas una relación íntima, profunda y continua y firme con Él. De hecho, la adoración, por favor escucha esto, la adoración, de hecho, es el medio para poder tener un encuentro y para poder conocer a Dios. Dos cosas Jesús quería darle a conocer a esta persona, y son dos principios que el Señor quiere que tengas presente a partir de esta escuela. Número uno, Jesús quería que esta mujer tuviese fe, y número dos, Jesús quería que esta mujer lo adorara. Que tuviera fe y que lo adorara, porque esta mujer no conocía estos dos campos o estos dos ámbitos que eran necesarios para tener un encuentro con Jesús. La fe. ¿Por qué era importante para Jesús la fe? ¿Y por qué es importante para un adorador, para un danzor la fe? La fe es importante porque la palabra dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que te pongas a pensar por un momento. Hablemos de una persona que va a adorar o que va a danzar. Vamos a suponer que esa persona no tiene fe. Tiene un problema muy grande. Tiene un pariente enfermo o un pariente desahuciado. Tiene una gran deuda. O esa persona tuvo un día muy conflictivo. Está a punto tal vez de separarse, qué sé yo, un problema. Y se viene a un altar o va al altar de su iglesia a adorar. O está en su casa y quiere adorar. Toma un piano, toma una guitarra, toma un saxofón, o simplemente comienza a cerrar sus ojos y adorar. ¿Cómo crees tú que esa adoración va a llegar al trono o que esa adoración va a llegar al Padre si esa persona no tiene fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe requiere adoración. La adoración no necesita fe. La adoración requiere fe. Es necesaria la fe dentro de la adoración. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible que agrades a Dios. La fe te hace ver, la fe te hace estar delante de Dios, y la fe te hace entender que Dios está agradado contigo. Entonces, cuando tú tienes fe como adorador y cuando adoras desde la fe, esa fe te permite aceptar la existencia de Dios. ¿Para qué es la fe? Para que aceptes la existencia de Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe. Y número dos, Jesús quería que esta mujer tuviera adoración. ¿Por qué razón? Porque la adoración
es lo que te introduce al corazón de Dios. La adoración es lo que te permite expresar lo que sientes por Él. Ok, no se trata de cantar, no se trata de talento, no se trata de habilidades ni de carisma. Muchas personas tienen gran carisma para cantar, pero si no hay fe y si no hay verdadera adoración, es imposible llegar al corazón de Dios. Vamos a ir cerrando, pero vamos a ir continuando con esta parte de la enseñanza. Ahora, para que esta mujer cananea pudiera recibir el milagro, y escucha esto por favor, para que ella pudiera recibir su milagro, era necesario o ella necesitaba tener un encuentro genuino con el Señor. Para que el Señor pudiera, para que ella pudiera recibir su milagro, ella necesitaba tener un encuentro genuino con el Señor. Pero para que el Señor pudiera intervenir en su vida, ella necesitaba entrar al reino de la fe y al reino de la adoración. Quiero repetir esto que considero que es importante. Para que la mujer cananea o para que tú puedas recibir tu milagro o recibir una gran respuesta de parte de Dios, vas a necesitar un encuentro genuino con el Señor. Pero para que el Señor pueda intervenir en tu causa, intervenir en tu vida, vas a necesitar ingresar al reino de la adoración y de la fe. Veamos el verso 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora mira el verso 25, cómo la escena comienza a cambiar, cómo hay una evolución entre la fe, la adoración y el encuentro genuino con la presencia del Señor. Entonces ella vino y se postró ante él. Permítame repetir esto. Entonces ella vino y se postró ante él. Entonces ella vino y se postró ante él. Permítame leer más bien la primera parte del verso 22. Y he aquí una mujer cananea, quiero que miren la diferencia, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, no olvide esa lectura. Pero ahí Jesús no le contesta y acaba de expresarlo. Pero miren el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Wow. La misma expresión del clamor, el mismo clamor, la misma oración, la misma súplica. No cambió eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que cambió? Adoradores y pueblo del Señor. Lo que cambió fue la actitud. Lo que cambió fue el corazón. Lo que cambió fue la posición. Hubo un cambio en la naturaleza de esta mujer. Hubo una transformación en el corazón de esta mujer. Porque ahora la ves postrada de rodillas. Mi esposa enseñaba, creo en la segunda enseñanza, si no estoy mal, los tipos de adoración, las formas, los medios, las formas. Y ella hablaba que una cosa era arrodillarse y otra cosa era postrarse, y que postrarse era poner la frente sobre el piso con las manos cubriendo la cabeza. Aquí no dice que esta mujer se arrodilló, aquí dice que esta mujer se postró. Y en la palabra de Dios, el postrarse es el nivel más fuerte de humillación y de sumisión. Eso era lo que estaba buscando Jesús. ¿Qué tenemos aquí? Fe y adoración. ¿Qué tenemos aquí? Fe y adoración. Comenzó con la adoración porque ella se postra en la presencia del Señor y ahí la introdujo en el campo de la adoración. El verso 25 es la introducción al reino de la adoración. Ahora miremos el verso 27. El verso 27. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Ella está postrada todavía. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es ¿qué? Tu fe. Ve, que se haga contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Ahora, quiero que subrayen la palabra hora. Vamos un momento a la enseñanza que mi esposa dio la clase anterior. La hora viene. ¿Recuerdan Juan 4? La hora viene. Y la hora es. ¿Sabía usted, permítame darle esta revelación, sabía usted que el término adoración
siempre está involucrado en el concepto ora. Cuando viene Jesús a las bodas de Caná de Galilea y María le dice, Señor, el vino se acabó, Jesús dice, no ha llegado mi hora. No estaba hablando de un momento que le iba a venir, hablaba del momento de adoración. Porque la hora, mira, déjame explicarlo en otro texto. Cuando a Jesús lo toman preso en Getsemaní para ser crucificado, él dice, vamos, mi hora llegó. ¿Comprenden? Lo que para nosotros era un sacrificio o una muerte, para Dios era la adoración. Porque el sacrificio de Jesús era adoración. Porque en la Biblia todos los sacrificios eran un símbolo de adoración. Lo que para ti fue un sacrificio de dolor, para Dios fue el acto más grande de adoración que un ser humano le pudo haber dado. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. ¿Ves? Una figura de la cruz. Todo lo que tú encuentres en la Biblia referente a la hora, habla de adoración. Y aquí Jesús le dice, su hija fue sanada en aquella hora. ¿Qué significa etimológicamente la expresión hora? Significa que esa persona entra al campo de la adoración. Jesús dijo en Juan 4, la hora viene y la hora es. Eso significa que es el momento. Es un espacio en que la eternidad invade tiempo y se ingresa a la adoración. ¿No ha notado usted, hablándolo naturalmente, que el promedio de adoración en una iglesia es una hora? Bueno, les quiero dejar con eso para que lo sigan meditando, ¿verdad? Entonces, primero la lleva a la adoración, verso 25, pero luego la involucra en la fe. Entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Ahí entró al ámbito de la fe. Y cuando ella ingresa al ámbito de la fe, ahí se activa su momento. Cuando ella ingresa al ámbito de la adoración, cuando se postra, Jesús la voltea a mirar, le habla diferente, le presta atención, se detiene a escucharla. Pero cuando esta mujer entra al campo de la fe, recibe su milagro. Aleluya. Qué lindo es el Señor. La fe y la adoración, los dos campos o ámbitos para poder entender el poder de un encuentro con la presencia del Señor. Muchas gracias.